Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos, seguidores de la página de Facebook. Nuevamente una semana más con todos ustedes. Mi saludo muy especial para cada uno, en especial para todos los que estoy viendo se están conectando en este momento. Y mi agradecimiento porque sé que con ustedes, gracias a ustedes mejor dicho, podemos llegar a más personas a través de las comparticiones que ustedes realizan, los envíos de esta transmisión que comparten con todos sus amigos, con sus contactos, con sus familiares. Y eso es muy importante porque nos permite transmitir nuestras ideas que definitivamente siempre están orientadas hacia lo acontecer político, hacia lo que sucede en estos días en nuestro país y que merecen atención. Y merecen nuestra atención sobre todo porque participamos de la política, hacemos política. Nos toca mirar las acciones que el gobierno realiza, mirar las acciones que en general desde los gobiernos locales también se promueven y por eso estamos aquí. Asimismo, voy a poner acá la transmisión correcta, ya está para poder ver sus comentarios o cualquier sugerencia que ustedes puedan tener. Es muy importante, sobre todo en estos días que lamentablemente estamos en una situación bastante adversa, una situación donde cada amanecer para nosotros es recibir una noticia negativa, ya sea de un familiar, ya sea de un amigo, ya sea de un compañero de trabajo, de cualquier persona que es cercana a nosotros. Y esto en nuestro país se descontroló. Se descontroló a pesar de que desde el primer momento se tomaron algunas iniciativas que parecían ser correctas, algunas digo, porque con el transcurrir de los días, con el transcurrir de las semanas, comenzaron a verse, se evidenciaron no solamente los actos de corrupción, sino también se comenzaron a sentir y a percibir las primeras mentiras que desde el gobierno se promueven. Y definitivamente un despilfarro a nivel del Estado que en esta coyuntura, en este preciso momento, debería tener el Estado peruano, por el contrario, una política de austeridad. Y esa política de austeridad definitivamente no se ha podido ver, entre comillas, hasta hace 3 meses más o menos, donde digamos a regañadientas se tuvo que reducir parte de los sueldos, un porcentaje muy decorativo, muy insignificante a mi parecer. Nosotros recuerdo habíamos propuesto la creación de un fondo de la solidaridad, que era un fondo que el Estado tenía que promover, donde se tenía que reducir al 50% el sueldo de los altos funcionarios de nuestro país para que éste pueda ser entregado principalmente a las personas con escasos recursos. Aquellas personas que ustedes seguramente han podido escuchar en anteriores transmisiones con nosotros, que son mototaxistas, que son las madres de los vasos de leche, que son los dirigentes populares, que en la gran mayoría han tenido una serie de dificultades para poder acceder a los bonos y que inclusive hasta el momento todavía no han podido hacer efectiva esa cobranza. Pero no solamente pasa por un despilfarro del gobierno en cuanto a los sueldos dorados de los altos funcionarios, también existe, se mantiene este despilfarro o este financiamiento que se le da a los medios de comunicación en nuestro país. Hace un par de años, cuando se promovió la ley Mulder, la población aceptaba porque definitivamente es un gasto exorbitante que se le da a algunos medios de comunicación y que de alguna manera no justifican, creo yo, la responsabilidad que el Estado tiene para con ellos. Un medio de comunicación tiene como rol principal, uno de sus objetivos es el de informar, el de transparentar información, el de informar a los ciudadanos. Pero definitivamente, como cualquier empresa privada, ellos mismos deben generar sus recursos, ver sus auspicios, ver la forma como se financian y no estar dependiendo del Estado bajo la premisa de que es necesario que el Estado informe de sus acciones para poder informar a la población. Ahí yo creo existe un argumento ciertamente demagógico que podría sonar interesante y necesario, pero que en la práctica está muy alejado de la realidad.
Y eso lo hemos visto, en 2018, 2019 se han hecho gastos exorbitantes, 120 millones en 2018, en el 2019 este presupuesto aumentó alrededor de 160 millones, en lo que va del año se está gastando alrededor de 60 millones de soles, que bien podría haberse utilizado este dinero en otras inversiones, en otros proyectos que la actualidad demanda. Por ejemplo, hemos visto hace unos días un informe periodístico donde científicos peruanos desde la Universidad Cayetano Heredia están trabajando por la creación de una prueba molecular que no solamente nos ayudaría a tener un fácil acceso, ya que ahora sabemos que las vacunas que en el exterior se están preparando, están en estudios para que ingresen todavía, seguramente va a demorar. Y nosotros teniendo aquí, por ejemplo, para poder controlar estos contagios que se están dando dentro de nuestra ciudadanía, estas pruebas deberían tener una atención principal, una responsabilidad inmediata del gobierno. Por eso yo a veces soy muy discordante con las opiniones que se transmiten desde el gobierno, porque no solamente se le puede dejar de señalar a la población como los principales responsables de estos contagios masivos. Hay una responsabilidad desde el Ejecutivo que tiene que ejemplificar, que tiene que actuar, porque es necesario. Las principales normas para que la ciudadanía cumpla, acate, vienen de ahí. Y eso se prueba. Si escuchamos detalladamente la última conferencia de prensa del ingeniero Martín Vizcarra, él mismo reconoce que bajaron los brazos, que hubo una cierta flexibilidad, un cierto relajo, para ser exacto en el término que él utilizó, y definitivamente no estamos para tener relajos, no estamos para tener flexibilidades, sobre todo sabiendo que, digamos, el comportamiento a veces, no solamente de los peruanos, sino el comportamiento humano a escala mundial, a veces parece ser mucho que reta a este virus, y por eso necesitamos un gobierno que sea acertado, un gobierno que tome decisiones y un gobierno que tenga liderazgo. Y eso no se ha visto. Y eso es muy importante para nosotros, sobre todo ahora que ya estamos en una etapa, digamos, donde el virus, el contagio acá en nuestra población ya sobrepasó el 500.000 de personas, y donde si no se toman acciones correctas e inmediatas, definitivamente esto puede empeorar muchísimo, y nuestros resultados van a ser más catastróficos, y lamentablemente lo peor de esta situación es la pérdida humana. Yo estoy convencido que no hay gasto estatal más importante que no sea invertido en la población. ¿Qué es más importante? ¿Pagar un sueldo dorado a un alto funcionario o cuidar la vida de las personas que no tienen estos recursos? ¿Qué es más importante? ¿Financiar un medio de comunicación cuando todos los medios de comunicación tienen diversas plataformas, ya sea por las redes sociales o por sus mismas señales que ellos tienen para poder informar? ¿Acaso los medios de comunicación informan porque el Estado solamente les paga, o informan porque es un deber y para eso han sido constituidos, creados en su momento? Y además de eso también, algo que en estos últimos días seguro ustedes también han podido observar, esta iniciativa que ya está a punto de concretarse porque forma parte de una ley que ya viene de años atrás, que es el financiamiento de los partidos políticos. Que, dicho sea de paso, de alguna forma, en este momento, creo que 11.848.000 soles más o menos que se le van a otorgar a las bancadas o a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, muy bien podrían ser utilizados en salvar las vidas, e invertir en estas investigaciones que se están dando en la Universidad Cayetano Heredia, e invertir de una vez para que se concreten algunas obras, y eliminar, por supuesto, eliminar estas consultorías que en este año, por ejemplo, si ustedes revisan el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, llegan a 340 más o menos. Y si sumamos todo lo que se está pagando por estas consultorías, que muchas de ellas están vinculadas a construcción, a encuestas, sobrepasa los 20 millones de soles. Entonces, 20 millones de soles en consultorías, alrededor de 6 millones en planillas doradas, 60 millones en publicidad estatal, 11 millones en financiamiento para partidos políticos. En esta coyuntura, sumen, es 11, más 6 ahí tienen 17, más los 20 tienen 37, más los 40 son 77 millones de soles más o menos
que se va en pagos. Y ese dinero en este momento es vital invertirlo en otras cosas. Y lo más curioso que me decepcionó más todavía fue el saber que esta reducción en realidad no es del 15%, es del 15% para aquellos funcionarios que ganan más de 20.000 soles. Los que ganan menos de 20.000 y más de 15.000 solamente se les descuenta el 10%. Es decir, están reduciéndose 1.500 soles, cuando tranquilamente creo que en el Perú una persona, yo no conozco definitivamente la realidad, el estándar de vida que ellos puedan tener, supongo que debe ser muy alto para que necesiten alrededor de 14.000 soles, 13.000 soles mensuales para poder vivir. Pero de verdad eso es una cachetada a la pobreza, es un abandono y una ausencia de solidaridad con las personas que menos recursos tienen en nuestro país, que no tienen ni 400 soles, ni 600 soles, y que en el mejor de los casos están manteniendo, entre comillas, un sueldo mínimo que ustedes bien saben, porque todos lo están viviendo, ya sea si trabajan en el sector público, si trabajan para una empresa o de forma independiente, saben que los sueldos para el ciudadano de a pie, al ciudadano común, se ha reducido, no solamente porque puede venir una reducción de los dueños de la empresa, o en el caso de los independientes, simplemente porque lo que se vende nadie lo compra, o lo compra en una reducción de la cantidad que normalmente estaban acostumbrados. Y esa realidad, cuando estamos en una guerra, como dicen, esa realidad afecta a todos. ¿Y por qué no afecta también a los grandes funcionarios? ¿Por qué no afecta a los grandes medios de comunicación? Y ante eso yo creo que es necesario tomar medidas que promuevan una política de austeridad y que esos dineros, esos gastos del Estado sean invertidos en salud y en dar promoción de la generación, de la reactivación de la economía, no necesariamente para que mañana más tarde abran todos los restaurantes, por ejemplo, y se comiencen a generar las aglomeraciones, sino generar emprendimientos de alguna forma promovidos desde el Estado. Para eso nos gobiernan, para eso tienen el poder político, para poder impulsar las grandes obras. Solamente decir, ahora el contagio ya no lo hacen los hombres un día y las mujeres otro, como hubo esta teoría patriarcal para la movilización, y pasamos ahora de nuevo a la cuarentena, porque solamente los domingos es el día donde se generan más contagios, porque los domingos se realizan las reuniones familiares y las reuniones familiares son las que contagian a la ciudadanía. ¿Dónde está evidenciado? ¿Cuál es el sustento científico? ¿Cuál es la teoría que demuestra esta afirmación? No hay, no existe. Simplemente son ideas, especulaciones que un grupo de funcionarios desde el Ejecutivo lanzan y nos orientan a nosotros. La orientación principal en este momento debe estar orientada a la política de austeridad que desde el gobierno se tiene que ejemplificar, no con reducciones decorativas de 10%, de 15%, que por cierto se acaba en este mes porque solamente era para junio, julio y agosto, y en septiembre ya seguramente van a comenzar a retomar sus ingresos normales, y dada la coyuntura, dado este disparo, creo que merece nuevamente tomar atención a este asunto y que ya no solamente se reduzca un 10 o un 15%, sino hasta un 50%. Y los partidos políticos también. Los partidos políticos han sido creados porque representan, evidentemente, su constitución, tienen una ideología, tienen una doctrina, tienen un fin de llegar al poder político, pero hay partidos políticos y partidos políticos. Lamentablemente nuestra sociedad, el sistema de partidos políticos ha estado muy debilitado durante años, no ha habido una institucionalización de los partidos políticos y por el contrario ha habido una suerte de aventura política. Cada vez que a algunos o a alguien se le ocurre hacer un partido político, lo crea, cumple algunas normas, se presenta y puede darse la situación que llega al poder político y ahora va a tener un financiamiento. Yo creo que los partidos políticos deben buscar su propia forma de organización, su propia forma de generar sus recursos para poder formar a sus políticos, y en todo caso sería una alternativa de repente que desde el Estado, a través de los organismos electorales como la OMPI y el Jurado Nacional de Elecciones, se pueda generar, si es que esa es la intención, porque además
así lo manda la ley, porque el presupuesto que se asigna a los partidos políticos tiene que ser invertido en formación, en capacitación. ¿Y para qué dar a los partidos políticos dinero? ¿Por qué mejor no fortalecer la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones si se organizan estos espacios de formación ampliados para todos, donde sean estas instituciones las que recauden o las que administren el dinero y los partidos políticos una suerte de asistencia, de participación, porque al fin y al cabo no hay, digamos, una utilización de los recursos como para una propia campaña. Así que por ese lado podría ser alguna alternativa. Y en el caso de los medios de comunicación, después de haber revisado los diversos proveedores que existen y que están identificados en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, también poder establecer una estrategia, porque me parece muy curioso que solamente sean unos 7, 8, 9 medios de comunicación fuertes que concentran la mayor cantidad de los recursos. Por ejemplo, los que están vinculados al diario El Comercio, 4 millones, el grupo RPP otros 4, la República Latina unos 6, 8 millones. Y vemos que en las provincias también se financia a la publicidad estatal, se ejerce esta normativa que existe, y hay pagos que oscilan entre los 900.000, 5.000, 4.000, inclusive hasta los 170 soles por radios locales. En el Perú hay alrededor de 195 provincias, 1.837 distritos, y me imagino, entiendo, sobre todo en las provincias, no tanto en el caso de Lima, la presencia de las radios es muy cercana a la ciudadanía. ¿Y por qué no se financia y se reduce, por ejemplo, a cada radio que existe en estas localidades, asignarle un presupuesto de 1.000, de 500, dependiendo cómo se viene haciendo? Y estoy seguro que podríamos tranquilamente reducir estos 60 millones a 1 millón de soles, a 2 millones. Nadie niega que el Estado pueda utilizar para poder informar a la ciudadanía. Pero además también otra acción muy importante, más allá de contratar un medio, así se reduzca el presupuesto, importante desde el Estado es promover la información que tiene que salir del propio ciudadano, es decir, concientizar a que existe un deber del ciudadano. El Estado tiene su canal, tiene su radio. ¿Por qué el ciudadano no accede a este canal para informarse? Ese es el deber. Si es que nosotros queremos realmente estar informados, tenemos que acceder. Y son señales abiertas. Tenemos las redes sociales. Yo creo que existe más bien esta suerte de que tanto se ha venido señalando durante todo este tiempo de complicidad de algunos dueños de los medios de comunicación para quedar bien con el gobierno, presentándolo de una forma, quizás en muchos casos concientizando a la población, que es la misma población los que tienen la responsabilidad de esta situación generada. Y creo que no va por ahí el asunto. Y respecto a los altos funcionarios, reiterar que es necesario una reducción mayor al presupuesto que ya se estableció, un 15%, si bien es cierto, es un 15% que podría ayudar. Desde los 6 millones, el 15% es más o menos 900.000 soles. 900.000 soles que obviamente, según la ley, establece que son destinados para el fondo de todos los médicos que han perdido algún familiar dentro del trabajo de la salud. Pero yo creo que podrían dar algo más. Yo estoy seguro que la bondad de estos altos funcionarios es tan grande como su compromiso y su labor que vienen desempeñando en favor del Perú. Y estoy seguro que ellos, que tienen más, pueden dar más. Y esa tarea o esa realidad pasa por un proceso también de conversación, de acuerdos, de compromisos que se puede generar a través de los diálogos, y eso implica liderazgo, y eso no lo voy a hacer yo, ni lo van a hacer ustedes que me escuchan o que de repente lo están compartiendo, lo hace el que dirige la nación, y es por eso que insistimos en esta demanda social, por ser de justicia social, porque es interés nacional que se reduzcan los sueldos y que haya un clima de conversación. Y a eso se suman los congresistas, que por cierto no están dentro de esta normativa de reducción de los sueldos. Seguramente ellos van a decir, sí, nosotros estamos apoyando, ¿no? Bueno, la ley establece que voluntariamente cualquier otro funcionario público que desee donar, se tiene que generar los mecanismos legales para que pueda de alguna forma canalizar ese dinero. Pero sería mucho mejor si esto se institucionaliza para que de alguna forma se vea. Escuché en su momento, no lo he revisado, no he obtenido la información, la verdad que no la he encontrado también, es que FREPAV anunció
En su momento, por ejemplo, la donación de parte de su sueldo para el diseño, la estructuración, la construcción de estos ventiladores mecánicos, ¿no? Que como lo dije la semana pasada, se prometieron hacerse en 10 días y que han pasado alrededor de 4 meses para recién entregar 30 y no los 100 que se anunciaron. Ello entre otras cosas. Y por otro lado, las construcciones, las consultorías para las construcciones deben ser revisadas. Veamos, ¿no? ¿Qué se está construyendo? ¿Qué se ha construido en los últimos 3 años? La misma doctora Fiorella Molinelli en su momento dijo que desde 2011, es decir, desde que salió el presidente García, no se construyó ni un hospital en el Perú. Y vemos 320, alrededor de 320 proveedores que han brindado consultorías sobre encuestas, sobre construcciones, estudios en educación. Por favor, esa, digamos, carece de seriedad y creo que en realidad es una burla o es acaso un pago, es una dádiva que se está dando a cambio por un favor de algún momento determinado. Esas y otras razones son las que de alguna y otra forma se deberían promover para tener o generar un ambiente donde el Estado tenga una política de austeridad y que este dinero que se ahorre de estos gastos pueda ser canalizado para las personas con menores recursos. Eso es muy importante y todos los partidos políticos tienen que dar el ejemplo, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, que día a día, semana a semana se organizan los foros democráticos. Por ejemplo, este sábado tenemos un coloquio, dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas que de repente nos están viendo o que puedan escucharme luego, para que puedan acceder a este coloquio que forma parte de una formación política que nosotros venimos promoviendo. Y que no solamente lo hacemos nosotros, que lo hacen muchos dirigentes, que lo hacen muchas instituciones al interior y que de la misma forma los demás partidos políticos deben hacerlo. Porque si no demostramos ahora y no ejemplificamos que nuestro rol, que nuestra participación dentro de la política tiene un sentido de servir y un sentido de vocación, definitivamente mañana más tarde otros no van a predicar con el ejemplo y como siempre van a utilizar a la población y eso es algo de lo que nosotros tenemos que desterrar, eliminar, erradicar de la futura y de la actual clase política. Eso eran algunas ideas que yo quería comentar con todos ustedes. He visto que Concepción nos está viendo, te mando un saludo, querida Concepción. Jaime Cornejo, Humberto Mejía, Marcelo García, Aquiles Contreras, mi tía Maruja, que desde el extranjero nos está viendo, te mando un saludo a todos ustedes. Y ¿por qué no propones la vacancia? Está siendo muy suave con Vizcarra. La verdad que a estas alturas, viendo la Ramírez Cristian, no es un tema de que si soy suave con Vizcarra o no soy suave con Vizcarra. Aquí lo importante, me parece, es que la población puede identificar qué es lo que se dice y qué es lo que se hace, para que mañana más tarde pueda tomar decisiones correctas. Nosotros vimos a la vacancia presidencial, al compañero Mulder lo señalaron, le dijeron no, que es una propuesta prista, y se fueron contra él. Y en una entrevista que a mí me tocó con Carlos Villarreal, por ejemplo, de RPM, me preguntaron si en la posibilidad de que yo sea congresista iba a proponer la vacancia. Yo manifesté en aquel momento que si es que el presidente Vizcarra, el ingeniero Martín Vizcarra, seguía cometiendo irregularidades, que sus propuestas o sus manifestaciones no eran las verdaderas, como por ejemplo los 1000 hospitales o los 80 colegios que anunció en 2018 y que hasta ahora no se han hecho, definitivamente no solamente voy a apoyar, sino iba a promoverla. Pero a estas alturas, miren, ya estamos terminando el año, ojalá hayan elecciones, y creo que ahorita el asunto importante es salir de esta crisis sanitaria que nos encontramos, salvar las vidas de todas las personas que se encuentran en una situación muy triste y cuidar la vida de las personas que aún todavía están bien, que todavía no han tenido esta posibilidad de contagio o que en todo caso no están en una situación de gravedad. Es muy importante pensar en ellos porque al fin y al cabo forman parte de nuestro territorio, forman parte de nuestro país, son nuestro presente y nuestro futuro y hay que velar. Y sobre todo a las personas adultas, a las personas que son de nuestra familia,
nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres. Y creo que es un tema fundamental. Además, con este Congreso que tenemos que ahora dicen, ¿quiénes dicen? Los medios de comunicación. ¿A través de qué? De las encuestas. ¿Qué encuestas? Las pagadas. En esa lógica se ha estado moviendo siempre. Dicen que este Congreso es peor que la dinámica de pensar también es repetitiva, ¿no? Siempre el último Congreso es... Y el ciudadano tiene que darse cuenta, y tiene que darse cuenta y aprender a votar también, a votar por partidos políticos serios, partidos políticos responsables, que a pesar que digan lo que digan, señalen lo que señalen, yo me siento orgullosamente aprista porque somos un partido con historia, con doctrina, con pasado, con presente y con futuro. Y siempre vamos a tener una línea de acción continua y permanente. Hay otros comentarios, saludos desde Chile. Nos saluda Jorge Diestra, te mando un saludo. Sé que también la situación no está muy bien por allá. Hemos conversado por WhatsApp con algunos amigos de algunos movimientos juveniles, pero ojalá podamos salir pronto de esta situación. Por lo menos allá sé que las autoridades sí se redujeron al 50% sus sueldos, sus emolumentos, pero lamentablemente tampoco no ha bastado, por lo menos en Chile también, esta situación, al igual que en otros países definitivamente. Mientras hay algunos que tienen medidas muy restrictivas, hay otros también, otros gobernantes que las tienen muy relajadas, como en Brasil o como se dice el presidente en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, la situación es bastante complicada, pero creo que estos puntos, estos 3 puntos que he mencionado, son muy necesarios para poder enfocar nuestra atención y la responsabilidad y el accionar del gobierno en favor de todos los peruanos. Le acabo de leer, hay otros comentarios más. Es lamentable que este gobierno, eso nos escribe Jessica Ramón, no esté preparado para tomar como prioridad el tema salud. Los hospitales no están equipados, como su gobierno y sus ministros que solo ven salvar sus vidas y jamás, a ver, acá pongo más porque me parece que hay un texto más, y jamás salvarán sus vidas y jamás. Bueno, no me sale acá pensar en la población, dice, termina el mensaje. Y sí es cierto, sí es totalmente cierto y es lamentable, ¿no? Es lamentable que no solamente no hay esta capacidad, como les mencioné, de diálogo, que estas consultorías, que seguramente, yo no estoy criticando el hecho de elaborar el estudio, porque es de seguro que para cualquier proyecto concreto necesitas un estudio, ¿verdad? Pero ¿de qué vale que hagas los estudios si de ahí los vas a archivar? O si no vas a, de alguna forma, promover la inversión, no vas a generar que la consultoría que es, qué sé yo, para la construcción de repente de un hospital en una provincia de Piura, no se concrete. Entonces el rol del presidente, el rol del ejecutivo también es estar detrás y no solamente, como se dice, bajo esta idea de la descentralización ya es responsabilidad del gobierno regional, ellos lo tienen que ejecutar, pero nosotros sabemos, si estoy hablando que en el Congreso de la República, donde se supone están los partidos políticos estructurados, con gran militancia, pero más allá de la militancia, la estructura, la organización, imagínense en las provincias, donde hay movimientos regionales, locales, que de alguna forma tampoco tienen la culpa, pero han sido promovidos a partir de la ley de partidos políticos, donde solamente se reúnen, arman un estatuto, se presentan, juntan las firmas y ya se acabó, postulan y ya está. Llegan al poder, no tienen equipo técnico, no saben para qué han llegado, no saben elaborar un expediente, no conocen los perfiles, no saben hacer nada. ¿Y quién se desacredita? Los partidos políticos a causa de algunos representantes que llegaron seguramente porque era el empresario más reconocido de la zona, de repente porque era el destacado profesional, qué sé yo, por diversas características. Entonces no solamente pasan por la asignación o las determinadas características en ellos, sino que tenemos que de alguna forma realmente institucionalizar los partidos políticos. Es muy necesario eso. A los trabajadores de la empresa privada, nos dice Marino Nemesio Aguirre, a los trabajadores de la empresa privada se le ha reducido el sueldo. El ejecutivo, el legislativo y el judicial no han seguido ese ejemplo. No lo han seguido seguramente en la misma línea de lo que comentas, estimado Marino, porque como mencionaba, solamente se ha reducido 15% de los altos funcionarios que ganan más de 20.000 soles y se ha reducido el 10%
para aquellos funcionarios que ganan entre 15.000 y 20.000. Los congresistas no están ajustados. Dentro de esta reducción también aplica para los ministros, los viceministros, entre otros, ¿no? Que en realidad son en el Perú alrededor de 150 más o menos altos funcionarios sin contar los congresistas. Y ahí nada más multiplica, hay directores, los gerentes o las direcciones, reitero, de las instituciones públicas, ¿no? Que de alguna forma no es un tema contra ellos, no es un tema contra su capacidad, sobre la labor que pueden desempeñar. Es un acto de solidaridad. Pasa por ahí porque es un dinero que, como a toda la población, ellos también deberían aportar. Es como lo que dije hace un momento, ¿no? El que tiene más, que apoye con más. Eso es algo, creo, justo en esta coyuntura. Bueno, queridos amigos, amigas, no quiero agotarlos más. Quería compartir estas 3 ideas fundamentales para una política de austeridad necesaria en este momento de crisis sanitaria en nuestro país. Y ojalá puedan seguir comentando. Me gustaría leer sus apreciaciones y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. No se olviden, ayúdenme a compartir esta transmisión. Les mando un fuerte abrazo, un saludo para todos. Nos vemos.